pregunta, y acá sí los voy a corchar. Cuando el tiempo es de un segundo, bueno, en esta no la voy a corchar. Cuando el tiempo es en el siguiente. Cuando el tiempo es de un segundo, ¿cuánto es la velocidad? ¿Cómo? Cuando el tiempo... segundo. Cuando el tiempo es de un segundo, ¿sí? ¿Cuál es la velocidad? Velocidad. ¿Mm? ¿Qué pasó? No es 20 metros por segundo. No, es 10 metros por segundo. No, Bien, 10 metros 10 por metros segundo. por segundo. Es 10 metros por segundo. El carro se va moviendo a velocidad constante, ¿cierto? Entonces, cuando el tiempo es de un segundo, entro acá por 1 y llego a 10. Ahí, otra vez ahí. Listo. Pregunta, ahora sí, los voy a corchar acá. Cuando el tiempo es de 2 segundos, es decir, este carro, ¿cuál es la velocidad? 20 metros. 20 metros. ¿Qué? Por segundo. Por segundo. No. ¿Cómo así? O sea, explica otra vez, profesor, dígalo de nuevo. ¿Cuál es la velocidad? Velocidad. ¿Cuál es la velocidad del automóvil? Ahí, cuando ha transcurrido 2 segundos. Velocidad, nadie. No entiendo, profesor. No, ¿cuál es la 20 velocidad metros, cuando el ¿no? tiempo es de 2 segundos? No, 10. 20 metros. No, 10. Ah, No estamos, miren, no dijimos porque en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad siempre es la misma, nunca cambia. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? nos corchó fue agrio. No, pero ¿por qué? O sea, y esto se lo dije al principio, mire, la velocidad como la aceleración es cero, la velocidad no va a cambiar. Es decir, ese carro se va moviendo, ese carro ahí donde va, aquí, en cualquier punto, él se va moviendo a 10 metros por segundo, porque la velocidad es constante, no cambia, ¿sí? No cambia. Lo que cambiaba aquí era la posición sí cambiaba, porque como va moviéndose a 10 metros por segundo, quiere decir que por cada segundo se mueve 10 metros de distancia, posición, ¿sí? Eso aplicaba para la posición y la distancia, pero es que ahora estamos graficando es la velocidad, ¿sí? La velocidad. Y la velocidad de ese automóvil en cualquier momento, cuando el tiempo es un segundo, cuando es 2, cuando es 3, cuando es 100, cuando es 1.000.000, cuando es 1.000.000.000 de segundos, ¿cuál es la velocidad del automóvil cuando el tiempo es de 1.000.000.000 de segundos? 10 metros por segundo. 10, porque él siempre se va a mover a 10, siempre, aquí, mañana y pasado mañana y acá. O sea que, profe, así como usted dijo en el ejemplo pasado, que se multiplica por 0, algo así fue. Usted creo que lo dijo. 0. Claro, no, sí, lo por que eso. no multiplica, aumenta. Entonces, miren, como el movimiento uniforme, la aceleración es 0, ¿qué me está diciendo ahí? Que la velocidad va a aumentar 0 por cada segundo. ¿Y 10 más 0 cuánto es? 10. Y a los 2 segundos, 10 más 0 cuánto es? 10. Y así han pasado 10 billones de segundos, sigue siendo 10, porque siempre se va a sumar es 0, 0, 0, 10 más 0, 10 más 0, 10 más 0, siempre va a ser 0. Es decir, la velocidad nunca jamás va a cambiar en este tema de movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, todo lo que hagamos esta semana va a ser así, la velocidad no cambia. Obviamente yo les puedo poner un ejercicio donde la velocidad no sea 10, sino 25, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese carro se va a mover 25 metros cada segundo que pasa en el tiempo, ¿cierto? Pero en este ejercicio que estamos analizando es de 10, así que no se mortifiquen ni se preocupen. ¿Listo? Entonces, vamos ahí, 10 metros por segundo, ¿ok? Entonces, miren, acá, cuando el tiempo es de 2 segundos, es 10, ¿cierto? Cuando es de 3 segundos, ¿cuánto es? 20. 10. No. 10, 10, 10. 10. 10. ¿Cierto? ¿Y cuando es 4? Sigue siendo 10. Sigue siendo 10. Sigue siendo 10, ¿cierto? ¿Y cuando es 5? 10. Sigue siendo 10.
Y así, siempre va a ser 10, ¿cierto? Siempre. Entonces, miren cómo queda la gráfica de la velocidad. La gráfica de la velocidad es, bueno, ahí, llegamos hasta 8. La gráfica de la velocidad, ¿cierto? Voy a dibujar la línea, vamos a unir los puntos, ¿sí? Espérenme un momento. Ahí. Listo, entonces miren cómo queda la gráfica de la velocidad. Queda de esa forma, ¿no? Nos queda igual a la de la guía. Miren, aquí la de la guía hizo la de la velocidad, ¿cierto? Es una línea recta, ¿sí? En el punto donde nos da la velocidad. Como a nosotros la velocidad que nos dio el ejercicio, pues miren que la línea recta queda en 10. Si el ejercicio nos dijera, no, la velocidad es 45, ¿dónde quedaría? Más o menos por acá, ¿cierto? En la mitad entre 40 y 50, ¿sí o no? Si el ejercicio nos dijera Sí, señor. la velocidad de ese carro es 60, ¿dónde va? Mírenlo aquí, en 60, ¿cierto? Pero como nos lo dio en 10, pues la línea de esta gráfica va a ser justo por 10. Miren la diferencia, esta es diagonal y esta siempre va a dar horizontal. ¿Sí? Profe, ¿y si fuera 5? Y si fuese 5, pues entre 0 y 10, por aquí, más o menos. ¿Sí? Listo. Ahora vamos a hacer la misma, pero ahora con aceleración, ¿sí? La aceleración. Entonces, pregunta, ¿cuál es la aceleración acá en este ejercicio? A 0 segundos. Cuando el tiempo es de 0 segundos. ¿Cuál es la aceleración? Ahí está, ahí dice, ¿por qué no 10. lo dicen? No, 0, 0, 0. 0, mírenla aquí. O sea, ¿qué les pasa hoy, mano? El clima los tiene todavía dormidos. La aceleración es 0, ¿cierto? Y cuando el tiempo es de 1 segundo, ¿cuánto es la aceleración? 10. 10. 10. ¿Por qué? ¿Por 0. qué repite? Porque 0, 0, 0. 0, Cuando 0. el tiempo es de 2 0. segundos, Sí, ¿cuánto sí, es? sí, sí, sí. 0, profe. 0, 0. Y 0, cuando 0 es de 3, porque 0. Cuando es de 4, 0. estamos Y midiendo cuando es de la 1.000.000, la velocidad. La aceleración. aceleración, sí, sí, Cuando, sí, 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 0. ya. Y cuando es de 1.000.000 han pasado 1.000.000 de 0, segundos, profe. sigue siendo 0, ¿cierto? Entonces vamos a graficar eso. Entonces, ¿cómo quedaría? Bien, cuando el tiempo es 0, la aceleración vale 0, ¿cierto? Que hay aquí, ¿sí o no? En el punto 0,0, ¿sí o no? Cuando el tiempo es de 1 segundo, la aceleración vale 0, o sea, por acá, ¿cierto? Cuando el tiempo vale 2, la aceleración es 0. Cuando el tiempo vale 3, la aceleración es 0. Y así con todos, ¿no? Siempre la aceleración va a ser 0. Y listo. ¿Y cómo queda la línea aquí en ese punto? Miren, la línea de esta gráfica, del comportamiento de esta gráfica de la aceleración, queda pasando justo por el eje, ¿cierto? Queda justo por el eje. Le doy a insertar. Espérenme aquí. ¿Qué hice? Acá. Listo. Verdad. Grosero. Qué pena. Listo. A veces se me sale el estrato, discúlpenme ahí. Ajo, profe. Entonces, miren, claro, estrato 2, a mucho honor, no mentiras. Listo, entonces miren, la aceleración queda de esa forma, ¿cierto? Queda de esa forma. ¿Listo? Bueno. Entonces, a ver, así se grafican esos ejercicios. ¿Listo?
Ahora vamos a coger esta gráfica, ¿sí? Esta no quiero coger esa. Espérenme un momento. Miren, vamos a escoger. Dale, profe, te esperamos. Bueno, vamos a escoger. Ay, Dios mío, problema. Pero no me gustan las clases virtuales. Qué complique esta Por 2. Por 1000. Listo, mire, vamos a escoger esa gráfica. ¿Se acuerdan de esta gráfica donde nació? De este carro, ¿cierto? Del que inicia 40 metros por delante de nosotros, ¿no? Entonces vamos a escoger esa gráfica y me la voy a llevar para acá y vamos a hacer este ejercicio. Uy, ¿qué pasó ahí? Ay, bendito sea. En fin, listo ya. Lo voy a pegar. Listo, mire. Entonces, voy a traérmela para acá. Se ve pequeño eso. Bueno, aquí. Vamos a resolver estos 3 ejercicios, estos primeros 3 ejercicios, ¿cierto? Estos primeros 3. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Olvidémonos de que hicimos esto alguna vez, este dibujo, olvidémonos eso. Imagínense que el ejercicio nos da solo la gráfica, ¿sí? Nos da solo la gráfica, esta gráfica, ¿listo? Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, miren, me están diciendo aquí, me traigo esto para acá. Esto acá. Entonces, miremos la primera pregunta. Miremos la primera pregunta. ¿Por qué vamos a hacer este ejemplo? Porque es muy parecido a la actividad que van a tener esta semana. Miren, la primera actividad es la de esta semana. ¿Dónde está? Aquí, actividad 1, miren. Si se dan cuenta, las preguntas son muy parecidas, ¿sí? Y hasta la misma tablita y todo. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Listo. Entonces, vamos a cambiarle esto aquí. Miren, primera pregunta. ¿Cuál es la distancia recorrida del auto, obviamente, de ese automóvil, en 5 segundos? ¿Cierto? ¿Cuál es la distancia recorrida del automóvil en 5 segundos? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Miren, como me están preguntando que el tiempo es de 5 segundos, es decir, aquí voy a dibujar una línea ahí donde está 5 segundos, ¿cierto? Y la llevo hasta, ¿sí? Listo, mire, entonces cogí esa línea e ingresé por el tiempo de 5 segundos. Miren acá 5 segundos, ahí está, ¿cierto? Hago la línea, ¿sí? Y me voy hasta aquí, ¿ok? Entonces, miren que me están preguntando la distancia que recorre ese automóvil, ¿cierto? A los 5 segundos. ¿Cuánta distancia? ¿Quién me dice cuánta distancia recorrió este automóvil a los 5 segundos? 90 metros. 0. El tiempo es de 0, ¿no? No, a los 5 segundos, 5 segundos. 90 metros. 90 90, ¿no? ¿Seguros? Uy, no, espere, profe. A ver, miren, no se confunda, miren. A los 5 segundos, ese carro está ubicado a 90 metros de nosotros. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí, esto es correcto. A los 5 segundos, ese carro está a 90 metros de nosotros. Les recuerdo cómo era el dibujo, ¿no? Nosotros estábamos aquí y el carro en sí empezó acá. 50 ¿sí? metros.
No, Bien, excelente. Entonces, miren, ¿cuánto ha recorrido ese carro a los 5 segundos? Ojo, a los 5 segundos está ubicado a 90 metros, pero él en sí arrancó desde 40. Miren, aquí está la línea. Miren, la línea arranca desde 40. Es decir, el carro recorrió desde 40 hasta 90. ¿Cuánto hay ahí de distancia? De 40 a 90, ¿cuánto hay? 50. 50 metros. 50, ¿cierto? Entonces, aquí la respuesta es 50 metros. ¿Listo? 50 metros. ¿Ok? ¿Difícil? No, No, No creo, ¿cierto? Hay que tener solo en cuenta es de entender. desde dónde arranca el carro. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuál es la posición? Ahora sí, ¿cuál es la posición? Ojo, una cosa es distancia, lo que ha recorrido, ¿cierto? Ahora, la posición. Me están diciendo, ¿cuál es la posición de ese carro cuando el tiempo es de 5 segundos? ¿Cuál es la respuesta ahí? ¿Mm? ¿cómo así? O sea, repítala, profe. Pues no sé para qué la repito si acá está. Mírenla. ¿Cuál es la Ah, no. posición cuando el tiempo es de 5 segundos? La posición de ese carro ¿dónde está ubicado con respecto a mí cuando la posición es de 5, cuando ha pasado 5 segundos? 50 metros. 90 metros. 50. ¿Cuánto? 90 metros. 50 metros. 90. Miren que ahí sí es 90. 90, ¿cierto? ¿Por qué es 90? Porque es Porque donde es se donde está encuentra ubicado, ubicado. no lo que Es donde está ubicado con respecto a mí, no con respecto a donde inició, Ah, no, ya, con ya, ya, respecto ya. al punto de referencia que soy yo. Ahí se aplica meternos por la gráfica, vea, 5 y nos da 90, ¿cierto? Entonces, ojo, tengan muy en cuenta de que una cosa es la distancia que recorre, esa hay que contarla desde la posición inicial del carro, ¿cierto? Desde 40 en este caso, ¿sí? Y otra cosa muy diferente es dónde está ubicado con respecto al punto de referencia del carro, es decir, cuál es la profe, posición de ese carro. la Dime, tercera es 60 metros. listo, en la Sí. tercera que me dicen, ¿cuánta distancia ha recorrido a los 6 segundos? Sí, 60, 60. 60 metros. 60, ¿cierto? Excelente. Entonces, miren, ahí me meto por 6, ¿sí? Me meto por 6. Y el que está distraído o el que no llegó a la clase hoy, cuando haga el ejercicio, lo más probable es que diga, no, pues este carro ha recorrido 100 metros, ¿no? El que no vino a clases hoy, el que no entró hoy a la clase, va a decir, no, pues este carro ha recorrido 100 metros. Falso, falso porque ese carro empezó a andar en sí como tal desde los 40 metros, ¿sí? Entonces, 40 para llegar a 100, ¿cuánto es? 60 metros. 60, ¿cierto? Por eso ahí la respuesta es 60, ¿listo? Y acá incluso podríamos hacer una cuarta pregunta que ustedes ya sabrán cuál es, ¿cierto? ¿Cuál es la 100 metros. posición de ese automóvil? Excelente. ¿Listo? ¿Cuál 100. es la posición cuando el tiempo es de 6? 100 100. metros. 6 segundos. ¿Cuál es la posición de ese automóvil cuando es de 100 segundos? De 100 segundos, de 6 segundos. 100. 100, 100 ¿cierto? metros. 100. Entonces ese carro está ubicado. Mire, nosotros estamos aquí donde es 0,0. ¿Ese carro a cuánto está ubicado? A 100 metros, ¿sí? Pero ¿cuánto recorrió ese carro? En sí él arrancó desde 40 y recorrió ¿cuánto? 60 metros. ¿Listo? Así de fácil se analiza este tipo de ejercicios. Ahora vamos a hacer el ejercicio 4. Entonces voy a eliminar esta tabla aquí. Y miren que el ejercicio 4 ya me están dando una tabla, ¿cierto? Me están dando la ecuación. Se me olvidaba decirles que la ecuación que rige este tema es esta. Mírenla, por aquí está. Esta de aquí, ¿cierto? X igual, es decir, la posición X es igual a la posición inicial X sub 0 más la velocidad por tiempo, ¿cierto? Esta es la ecuación que rige para este tema, ¿sí?
Miren que nosotros el ejercicio, los dos ejercicios que hicimos, voy a llevar para acá, para PowerPoint. Miren, acá, estos ejercicios